¿qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación de como 7 logaritmos o 6 logaritmos que todos tienen diferentes bases, ¿ya? Entonces aquí inmediatamente tenemos que pensar que hay que hacer un cambio de base y dejarlas todos en la misma para poder aprovechar las propiedades. Lo otro es que nos damos cuenta que son números casi consecutivos. Tenemos el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que lo que vamos a hacer acá es, de alguna manera, dejar los logaritmos convertidos en base 8, que va a ser la base de... o base 2. Podemos dejar base 2. Imagínense, base 2 acá, base 2 acá. Entonces, ¿cómo desarmamos este logaritmo para hacer el cambio de base? El número de arriba lo dejamos aquí arriba, el número de acá abajo lo dejamos aquí abajo. Seguimos ahora con el segundo. Se van a dar cuenta, ¿cierto? Si mantenemos el logaritmo de 2, la base 2, que hay términos que se van a ir simplificando. ¿Ya? Este término de aquí se va a simplificar con el de acá. Esta es una suerte de regla de la cadena para los logaritmos. Muy útil también. Aquí tenemos el 4, el 5, este también se va a simplificar con ese. Y así podemos seguir avanzando, ¿cierto? Tenemos 5, 6, esto en un cuaderno sale más rápido, 6, 7, logaritmo 2, 2, 7 y 8. Vale, entonces ahora empezamos a simplificar, este de aquí con este de acá son igualitos, S con S, S con S, S con S y S con S. Este de aquí, logaritmo en base 2 de 2 vale 1, así que ya tenemos el 1. 1 partido en, y 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 3. El resultado de esto entonces, 1/3. Sencillo el ejercicio, había que aplicar cambio de base y empezar a simplificar a lo bestia. Ese es el primer ejercicio que había quedado ahí pendiente. Lo habían hecho, ¿no? Profe, hay algo que no entiendo. Sí, dime. ¿Por qué todo lo dejó en logaritmo de base 2? O sea, ¿se puede elegir el valor que uno quiera a la hora de hacer este de la fracción o lo hizo por alguna razón específica? Ah, buena pregunta. Sí, puedes usar el que tú quieras. Puedes usar el que tú quieras. La primera vez que yo resolví este ejercicio, utilicé el logaritmo en base 8. Y me da exactamente el mismo resultado. Pero yo lo hice con base 2 para que al final, porque ya conocía cómo iba a quedar el final, me quedara el logaritmo en base 2 de 8, que yo sé calcular este, que vale 3, ¿cierto? Por sí solo vale 3. Si no, me hubiera quedado algo así como logaritmo en base 8 de 2. Y ahí hubiera sido un poquito más complicado resolverlo, pero es exactamente lo mismo. También es 1/3. Lo hice así para que sea más fácil. Pero claro, puedes haber escogido cualquier otra base, incluso base 10 o la base E, cualquiera. Profe, ¿Sí? perdón, tal vez la pregunta es muy tonta, pero ¿por qué por qué quedó 1/3 y no como logaritmo 1 partido en... No, logaritmo, ¿qué pasó con eso? Ah, ya, mira. ¿Cachaste que simplifiqué estos que están en el medio, no? Sí. ¿Sí? ¿Quién sobrevivió? Fue este de acá, que es el logaritmo en base 2 de 2. Tú tienes que pensar 2 elevado a cuánto me da 2, y es 1. Así que el resultado de ese es 1, ya está listo. Ese está arriba. Y el que está abajo, que sobrevivió, es este. Entonces hago lo mismo. 2 elevado a cuánto me da 8, 3. Entonces aquí ya está el 3. Ah, Resuelvo los logaritmos. sí, ¿Sí? Eso. ya. Next. Este es uno de estilo PTU, PSU, PAA. Dice, si 3 logaritmo de x es igual a 2 logaritmo de 8, entonces ¿cuánto vale x? Esta es una ecuación logarítmica. ¿Se acuerdan cómo resolver ecuaciones logarítmicas? Yo espero que sí. ¿Cómo se hacía esto? Recordemos que acá tenemos una multiplicación y acá tenemos una multiplicación. ¿Y qué hacíamos con este numerito? Lo subíamos acá, ¿cierto? Como un exponente. ¿Verdad? Entonces aquí teníamos logaritmo de x elevado a 3, porque este se encarama acá arriba. Y acá tenemos logaritmo de 8 elevado a 2, y este se encarama, ¿cierto? Acá arriba, queda el 2. Cuando tenemos los dos logaritmos igualitos, ya podemos prescindir de ellos y nos quedamos solamente con lo de adentro, ¿ya? Con los argumentos. Nos quedaría esto. Y ya ahora quedaría simplemente resolver esa ecuación, ¿cierto? Que acá sería 8 elevado a 2 es 64, ¿cierto? ¿Y qué número elevado a 3 me da 64?
Hay 3 soluciones acá. Hay 3 soluciones. Creo que el 4, ¿no? El 4 es la solución real, y estas 2 soluciones de acá son complejas, ¿ya? Complejas y conjugadas. Así que nos vamos a quedar solamente con la real. Y esta es la letra C. Ojo acá, porque también te aparece el más menos 4. Entonces, más menos 4 hubiera sido si hubiera sido una ecuación cuadrática, con 2 soluciones. Pero esta tenía 3 soluciones. Como son 3 soluciones, una de ellas es la real, y las otras 2 son complejas y conjugadas. Si se acuerdan un poco de tercero medio, son complejas y conjugadas. O sea, tienen la forma A más BI y A menos BI. Pero no juegan en este caso. Ejercicio resuelto entonces. El conjunto de solución de la ecuación logaritmo de x más logaritmo de x menos 6 es igual a logaritmo de 7. ¿Qué teníamos que hacer acá? También es una ecuación logarítmica. Y lo que hacíamos era lo siguiente. Teníamos que, esta suma de aquí, ¿recuerdan? Teníamos que expresarla como una multiplicación. Es decir, manteníamos el logaritmo y lo multiplicamos lo de adentro. Nos quedaba así. Y lo del otro lado queda igual. Ahora que tenemos los dos logaritmos en ambos lados, ya podemos prescindir de ellos y nos quedamos solamente con lo de adentro. Y de este lado entonces nos va a quedar una ecuación cuadrática. Resolviendo, ¿cierto?, la multiplicación x por x y x por menos 6, me queda esto de acá. El 7 que está acá lo podemos pasar restando, queda menos 7, y de este lado, como ya no queda nada, dejamos un 0. Esa es la forma principal para poder resolver una ecuación cuadrática. Ahora, ¿cuáles van a ser sus soluciones? Podemos factorizar aquí y calcularla. O también podrían usar la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado, pero es muy larga para este trinomio tan fácil. Así que, ¿cómo sería la solución? Tienen que pensar en dos números que multiplicados den menos 7 y que sumados den menos 6. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles creen ustedes que serían? Menos 7 y el Menos 7 y el 7 1, más ¿no? 1. ¿Menos 7 y eso 1? mismo iba a decir. Menos 7 más 1. A ver, vamos a probar. Tenemos el 7 y el 1. Queremos que multiplicados den menos 7. Uno de estos tiene que ser negativo. Y que sumados den menos 6. Entonces el mayor de acá tiene que ser el negativo. Para que este después le descuente uno de los negativos. Entonces, claro, ahí quedaría más 1 y menos 7 y se cumple. Bien. Entonces, cada uno de estos luego se desarma. Queda como una mini ecuación de primer grado. Y ustedes saben ya después cómo resolver eso. Básicamente tienen que pasarlo al otro lado. La primera solución va a ser x igual a menos 1 y la segunda solución va a ser igual a 7. ¿Dejamos ahí el ejercicio? No. Porque como estamos trabajando con logaritmos, tenemos que fijarnos que el argumento no puede ser negativo. Por lo tanto, yo examino cada una de estas soluciones rápidamente y me doy cuenta que en este logaritmo la x no puede tomar el valor negativo, entonces no puede ser el menos 1. Ya se descarta al tiro esta. ¿Podrá ser esta? El logaritmo de 7, si reemplazo 7 acá, sí se puede calcular. Si coloco un 7 acá, 7 menos 6 es 1, también puedo calcular ese logaritmo y no hay ningún problema. Entonces, la solución acá va a ser x igual a 7, ¿ya? La letra E. El problema no va a terminar aquí con las dos soluciones. Esas son pillerías, digamos, o trampas que les va a dar la PSU. Tienen que estar ojo ahí. Y por eso es importante conocer las restricciones de cada una de las cosas raras que aparezcan, por los logaritmos, las funciones trigonométricas, las raíces, todas las restricciones que haya. Los polinomios prácticamente no tienen restricciones, ¿ya? Son libres. Pero todas esas que son con palabras tienen restricciones. Las raíces también. Lo que encontramos acá entonces es un sistema de ecuación. Lo puse ahí para que practiquen sistemas de ecuaciones con la excusa de que usen las propiedades también de los logaritmos. Pero básicamente, aplicando las propiedades de los logaritmos, se reduce a un sistema de ecuación tradicional. Es decir, de la primera ecuación, como es una suma, la podemos combinar y transformarla en una multiplicación. Entonces tenemos logaritmo de la multiplicación. 2 por x más 1. O x más 1 por 2, lo mismo. Igual al logaritmo de y. Entonces ustedes saben que a partir de aquí pueden prescindir de los logaritmos. La segunda ecuación, esta de aquí, hacemos lo mismo. En este caso nos queda la multiplicación de x por y más 1. Igual al logaritmo de 5. Prescindimos también de los logaritmos en todos lados y nos queda una expresión, voy a resolver al tiro esto de aquí, 2x más 2 igual a y. Aquí multiplico también x por y más x igual a 5.
Y ya nos queda una ecuación, un sistema de ecuaciones de los sencillos, esos que vieron en primero, segundo medio. Súper fácil de resolver. ¿Creen ustedes que lo pueden resolver? ¿Se recuerdan cómo hacerlo? Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. A ver qué se les ocurre hacer. 2 minutitos entonces para poder resolver ese ejercicio. Voy a poner el cronómetro desde ahora ya. Listo, vamos a ver cómo se hace este ejercicio. En primera instancia lo voy a hacer así, porque me di cuenta que se puede hacer un poquito más fácil. Voy a marcar acá el borrador. Voy a borrar esta X, porque la voy a factorizar, la voy a dejar igual como estaba acá arriba, tal como estaba ahí arriba. Este es la pluma, ahí. Entonces, claro, voy a tener Y más 1. Va a estar ahí factorizado. Esta X que está acá la voy a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar de esta ecuación? De la segunda ecuación. Me va a quedar Y más 1 igual a 5 partido en X. ¿Ya? Porque como este estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y de acá voy a despejar la Y. Entonces aquí tengo 5X, 5 partido en X, menos 1. Ya tengo la Y, por lo tanto ahora puedo, por el método de igualación, ¿cierto? Igualarlo esto de acá arriba, porque acá también tengo la Y despejada. Entonces esto tiene que ser, por igualación, igual a 2X más 2. 2X más 2. ¿Vale? Ese es el método de igualación. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Fácil, vamos multiplicando todo por X. Multiplicamos por X. Y acá nos quedaría solo 5, porque quitamos la X de abajo. Este quedaría convertido en X. Este quedaría convertido en X al cuadrado. Y este en 2X. Pasamos todo del lado derecho. En este caso quedaría el 2X al cuadrado. El menos X pasa sumando. Queda 3X. Y el 5 positivo pasa negativo. Entonces esto me quedaría acá un 0. Lo voy a poner acá. Para que tenga mano la forma de siempre. 2X al cuadrado más 3X menos 5. Ahora tenemos que factorizar eso. ¿Se acuerdan cómo factorizar estos tipos de valores? Yo por lo general utilizo el método de las aspas. Ya el método de las aspas lo voy a hacer acá arribita. Tengo 2X cuadrado más 3X menos 5 igual a 0. Lo que yo hago, ¿cierto?, es descomponer el primer valor. En este caso quedaría una X y una 2X. Acá, así. Porque 2X por X me da 2X cuadrado. Y descompongo también el menos 5. Puedo dejar el 5 y puedo dejar un menos 1. 5 por menos 1 me da eso. Ahora lo que yo tengo que comprobar es que al multiplicar cruzado y luego sumar esas multiplicaciones me dé el número que está en medio. O sea, yo multiplico esto de acá y me da menos 2X. Y si multiplico esto de acá, me da 5X. Si yo sumo esas cosas, 5 menos 2X son 3X. Así que me da el del medio. Por lo tanto, hice bien la factorización y esto quedaría como, se lee hacia el lado, 2X más 5 por X menos 1, igual 0. Entonces ahí he factorizado la cosa. Si se acuerdan del ejercicio anterior, cada una de estas va a representar una ecuación más pequeña. En este caso quedaría 2X más 5, estoy teniendo problemas con el mouse, 2X más 5 igual a 0, y X menos 1 igual a 0. Tenemos 2X, el 5 pasa a negativo, menos 5, quedaría menos 5 medios. Y de este lado quedaría como X igual a 1. ¿Vale? Esas serían las soluciones. Pero como estamos trabajando con logaritmos, y no hay que olvidar eso, tenemos que analizar cada una de estas soluciones. Entonces aquí yo ya tengo un logaritmo de X. Por lo tanto, esta solución negativa, chao, no vale. Me quedo solamente con esta. Si yo coloco el 1, no tendría ningún problema para las X. ¿Ya? Si X vale 1, entonces ¿cuánto vale la Y? O sea, aquí podemos reemplazar en cualquiera de estas expresiones donde yo puse la Y, por ejemplo, esto de aquí, ¿cierto? Y tenía que valer 2X más 2. Entonces, como X vale 1, me queda 2 más 2 igual a 4. Soluciones entonces para X y para Y, 1 y 4. Es un ejercicio largo porque incluye dos materias que son pesadas y largas. Una es logaritmo y la otra es sistemas de ecuaciones. Pero la idea era que era refrescar un poquito cómo son los métodos. Acá, ¿qué método utilicé? El de igualación. Podrían haber usado cualquier otro método, también funciona. Y también aproveché de repasarles el tema de la factorización y cómo resolver una ecuación de segundo grado. Así que para que puedan estudiar este ejercicio,
muy probablemente pueda salir en el examen. En la prueba, la evaluación que les voy a hacer. Tenemos otro logaritmo más, o sea, otro sistema de ecuación, pero no lo vamos a hacer, ya porque se tiene la estrellita. Háganlo ustedes si pueden y me lo envían. Este es lo mismo. Y lo que iba a comentarles esta clase, pero ya se nos fue un poquito el tiempo, era la función logarítmica. Lo mismo que la clase pasada, también se me está yendo el tiempo. Pero, a grandes rasgos, una función logarítmica tiene esta forma, f de x igual al logaritmo en base a de x, en donde la a y la x tienen restricciones, ¿ya? La a tiene que ser un número real, positivo, a excepción del 1, que es en básicamente la misma restricción que tienen todos los logaritmos, ¿ya? Que supuestamente ya se la saben, la vimos en el primer taller de logaritmo. Y x, ¿cierto? Que es el argumento, tiene que ser siempre un real positivo. No tenemos ningún logaritmo de cero en este caso, ni negativos. Esas son las restricciones básicas para la función logarítmica. Algunas de las propiedades, ¿cierto? U observaciones que podemos sacar de la función logarítmica, así como está, que es la primitiva, la más fácil, la canónica, es que su dominio va a ser todos los reales positivos. Su recorrido va a ser todos los reales. Se va a intersectar con el eje Y en el 1,0, ¿ya? El x y 0 va a presentar una asíntota, una línea, ¿cierto?, en la cual el logaritmo no va a alcanzarla nunca. Entonces vamos a ver cómo es la gráfica. Vamos a decir que f, la función logarítmica, va a ser creciente si nuestra base, la a, es un número mayor que 1, y va a tener esa forma. Si se fijan bien, la línea que representa al eje Y, que es el x igual a 0, representa lo que decía yo de la asíntota. La gráfica se viene y se acerca mucho a esa línea, pero no logra nunca tocarla. En cambio, hacia el otro lado, si se presenta y se alarga y se alarga y se alarga. Si la a fuera un número que está entre 0, recordemos que no puede ser negativo, entre 0 y 1, y no consideramos ni al 0 ni al 1, ya saben ustedes leer las inecuaciones, entonces vamos a tener una función que es decreciente, que se va a ver así. Básicamente es lo mismo. Tienen que aprenderse la forma de las gráficas e irlas reconociendo. Cualquier otra expresión que tenga, por ejemplo, acá x más 1, x 2x, o no sé, van a ser traslaciones de esta principal. Así que no necesariamente estos dominios recorridos van a resolverse para todas las funciones logarítmicas, ¿ya? Estas son para esa función logarítmica. El ejercicio entonces plantea graficar esa función logarítmica, que podemos ver que es una función creciente, ¿cierto? Porque la base es un 2. Podemos graficar eso, y lo vamos a hacer en la otra clase ya, porque es un poquito largo. Pero les voy a decir cómo se tiene que hacer. El x que está acá, que es la variable independiente, tenemos que reemplazarla acá, donde está la x. Es decir, voy a calcular, en este caso, f, o sea, el logaritmo en base 2 de menos 3. Pero recordemos que no se puede, porque tenemos una x que va a ser negativa, un argumento negativo. Entonces, no vamos a tener gráfica aquí. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Podemos calcular en 0? Logaritmo 2 elevado a ¿cuánto me da 0? Tampoco se puede, ¿cierto? Recordemos las restricciones. Entonces solamente vamos a resolver para 1, 2 y 3. 2 elevado a ¿cuánto me da 1? Elevado a 0, ¿cierto? 2 elevado a ¿cuánto me da 2? Elevado a 1. 2 elevado a ¿cuánto me da 3? Simplemente el logaritmo en base 2 de 3, ¿ya? Ese no podemos resolverlo porque necesitamos de una calculadora. Pero ya tenemos por lo menos dos puntos. Uno es el 1,0, el 1 de las x y el 0 de las y, va a ser ese punto ahí, el 2 de las x, que va a estar por acá, con el 1 de las y, 1 de las y por aquí. Como ya conocemos más o menos cómo es la forma de la gráfica, por lo que vimos la cosa anterior, sabemos también que es creciente, podemos decir que va a ser una cosa más o menos así. Y perdón porque me tirita un poco la mano, pero va a ser una cosa más o menos así. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se grafica una función, y cualquier función en realidad. Tenemos que irle asociando valores a la x. Y ahí lo reemplazando. Ese ejercicio entonces es parecido al anterior, solamente que ahora va a ser decreciente. Hay que jugar de la misma manera. Entonces, tengo unas Sí. dudas. Sí, dígame. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la base A ya es negativa? ¿Puede ser negativa la base A? No puede ser negativa la base a
de acuerdo a la restricción que tenemos aquí. Tiene que ser un real positivo, excepto el 1. ¿Y por qué el i puede ser negativo? Ah, ¿por qué el i puede ser negativo? Porque el resultado del logaritmo puede ser negativo. Recordemos que el resultado del logaritmo es un exponente. Ah, ya, ya, Entonces, toda los la exponentes razón. sí pueden ser negativos. Muchas gracias. De nada. Bueno, más adelante hay ejercicios para calcular, por ejemplo, dominio. ¿Cuál sería el dominio de esto? Tenemos que analizar, ¿cierto?, la restricción. En este caso sabemos que acá hay un 10 y no hay ningún problema. La restricción sería acá. Recordemos que entonces que el logaritmo, ¿cierto?, el argumento del logaritmo no puede ser negativo, ni tampoco puede ser cero. Entonces la única forma que le queda es ser mayor estrictamente que cero. ¿Cierto? Esa era la restricción para el X, ¿no? Reales positivos, reales positivos. El X, considerándose en este caso el argumento, ya lo que está acá adentro. Esto puede ser cualquier cosa. En este caso era 3x menos 1. Entonces eso tiene que ser mayor que 0. De tal modo que aquí al despejar esta inecuación, ustedes ya saben hacerlo, acá tenemos que dividir por 3, recordemos, esto queda igualito, porque es positivo, y queda x que es mayor que un tercio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Ustedes también ya saben cómo leer las inecuaciones. Sería abierto desde el un tercio hasta el infinito. Ese es el dominio. ¿Ven que ahora ya pueden hacer eso? Básicamente tienen que saberse las restricciones, ¿no? Eso es todo. El resto ya es calcular esa inecuación. Calcular la preimagen de 4 para este logaritmo que está acá. Es un concepto importante en funciones, el tema de la imagen y la preimagen. Entonces, para recordar un poquito lo que está acá, la columna de las X son las preimágenes. Preimágenes. Y estas son las imágenes. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros calculemos como logaritmo va a ser una imagen y lo que estaba en X es la preimagen. Entonces, si nos preguntan por la preimagen de 4, nos están diciendo que el 4 es la imagen. Es decir, es el resultado. Luego, esto de aquí tiene que ser igual a 4, porque ese va a ser el resultado del logaritmo. Entonces, 2 elevado a 4 me tiene que dar esto de adentro, ¿cierto? 2 elevado a 4 me tiene que dar esto que está acá. Y lo que estamos buscando, que es la preimagen, es la X, es esto que está acá. Entonces tenemos que resolver esa ecuación. Tenemos acá que esto es 16, le sumamos el 2, nos queda 3 medios X, 16 más 2 es 18, 3 medios X, el 2 pasa multiplicando, vamos a dejar ahí multiplicando, y el 3 pasa dividiendo. Simplificamos 18 y 3, 6 por 3 es 18, y 6 por 2, 12. Entonces la preimagen de 4 es 12. Significa que en la tabla, ¿cierto? Si yo pongo como preimagen el 12, voy a obtener como imagen el 4. Esa es la idea de los conceptos de preimagen e imagen. Y eso, muchachos, porque después siguen más ejercicios, son fáciles de resolver, pero lo vamos a hacer en la próxima clase, porque ya nos estamos quedando cortitos de tiempo. Así que los dejo libres hasta el miércoles y les voy a enviar al WhatsApp el documento que les mostré anteriormente. Cualquier consulta me la hacen llegar también. Eso, se cuidan. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao. Profe. Chao, profe.